El caso BTR, el caso de los petroaudios, el caso por el cual se está investigando y juzgando a los chuponeadores, ha tenido un giro muy especial el día de hoy. Un asunto que se había filtrado a los medios de comunicación hace unos meses ha sido confirmado por uno de los procesados. Es un asunto grave, porque de lo que se trata aquí es de la fabricación de pruebas contra personas inocentes por parte de altas autoridades de este gobierno. Una de esas personas inocentes es mi esposo. Y lo tengo que adelantar para que ustedes presten atención a la siguiente nota, que yo les estoy dando las pruebas necesarias para determinar quién filtró información falsa a medios de comunicación, que por supuesto jamás se han retractado ni han pedido disculpas, que hacen sistema perfectamente con las declaraciones de este señor. Él ha dicho que ha sido el señor Hidalgo, que hoy además es ministro del Interior y que ha sido premiado por este gobierno. ¿Qué tiene que decir el ministro del Interior? ¿Qué tiene que decir el presidente de la República, que mandó a hacer una comisión investigadora contra esta empresa? Mucho van a tener que decir cuando termine este gobierno, no les quepa la menor duda. Trae Carlos Hidalgo. Y en medio de la expectativa postelectoral, el juicio contra los integrantes de Business Track, la empresa que chuponeó las conversaciones de Rómulo León Alegría y Alberto Quimper, continuó hoy con más de una sorpresa. Ante la segunda sala penal que revisa el caso y que es presidida por el vocal Iván Sequeiros, el marino Martín Fernández Virgües, uno de los 8 procesados, sostuvo que durante los interrogatorios a los que fue sometido, ni bien fue detenido el 8 de enero de 2009, emisarios del ex premier Jorge del Castillo y del ex ministro de Salud Hernán Garrido Leca estuvieron presentes monitoreando los interrogatorios. Habían personas que yo no lo identificaba, pero sí por comentarios de los mismos efectivos decían que eran enviados del señor del Castillo y el señor Garrido Leca, pero no puedo precisar exactamente el nombre de las personas, ¿no? Pero estaban con terno permanentemente. Los primeros días estaban ahí, habrán sido 2 veces aproximadamente. ¿Pero en la madrugada o en el día? En la madrugada y en el día. ¿Delante de los abogados? ¿Escuchaban, aportaban algo, ordenaban? Ellos de lejos estaban en las puertas. ¿Amontaban algo, grababan, escuchaban? Era evidente las coordinaciones. Ciertamente no fue lo único que Fernández Virgües dijo hoy en la sesión. El exoficial de Mar también sostuvo que en sus primeros interrogatorios a cargo del personal de la Iranto que lo detuvo, tanto el general Miguel Hidalgo, entonces jefe de esta dependencia policial, como el coronel Carlos Morán, entonces cabeza de la operación, lo combinaron a que acusara a una serie de funcionarios de la empresa Petrotec como los supuestos financistas del chuponeo contra León Alegría y Quimper. Entre estos, al abogado Alberto Varillas, esposo de la periodista Rosa María Palacios. Cuando acabé de dar toda mi manifestación, me comenzaron a dar nombres con unas actas escritas. Me dijeron, tú vas a firmar y vas a decir, estas personas son los que habían contratado el trabajo. Yo me quedé sorprendido, ¿no? Y dentro de lo que me mostraban era una gama de personas, aproximadamente 10, no recuerdo exactamente con exactitud la cantidad de personas, pero lo que sí recuerdo muy claramente es, dentro de esas personas se encontraban el esposo de la señora Rosa María Palacios, que era un tal señor Varillas. Después se encontraba el señor Calop. Después se encontraba el nombre de la señora Gadea. Cuando yo me niego a firmar eso y aparte otros documentos en el cual incriminaba a estas personas, el señor Morán me dice, ¿te jodiste? Yo, en este momento, yo no voy a dar paso para que sea tu información sea considerada como una colaboración. Si tú quieres que yo hable con el fiscal, tienes que firmar estas cosas. Y el día que te decidas a firmar, nos comunicas. Y me llevaron nuevamente a mi celda, que estaba en el sótano. Lo dicho por el procesado tanto dentro del juicio como fuera de él parece hacer sistema con ciertas cosas en la realidad. A pesar de que él afirma haberse negado a inculpar a gente que no tenía vinculación con el caso, por esos días de verano del 2009, medios como La Razón o Caretas publicaron informes en los que supuestamente Fernández Virgües culpaba el chuponeo a Varillas y otros funcionarios de Petrotec. Ambos medios se basaban en sus supuestas declaraciones preliminares. Hoy Fernández reveló que solo 2 funcionarios tenían acceso a esta información, los mismos que según él lo presionaron para que inculpara a otras personas. Esa información solamente me la hizo el general Morán el coronel Morán con el general Hidalgo en una madrugada, y al día siguiente salió en el diario La Razón
Como él dice bien claro, estas órdenes venían de arriba, lo ha dicho en 2 oportunidades. Él observó en una oportunidad, por ejemplo, que el director de inteligencia de la Marina, Pedro García Yaque, ha conversado con el almirante, gerente Binestrat, mediante la cual él observa y le dicen: no te preocupes, máximo apoyo, le dice el director de inteligencia a él. En la casa del almirante Ponce Fejó también estuvo el director de inteligencia de la Marina. Él observó, él dijo: no te preocupes, que todo está digitado de arriba. Entonces se entiende pues que esto viene un poder superior al que puede tener mi cliente, pues, ¿no? Para quien no lo sepa, Fernández Virgües fue el supuesto operador del chuponeo a los personajes de los petroaudios. Él, por encargo de Elías Ponce Feijó, consiguió a los trabajadores de la empresa Cobra para que efectuaran las interceptaciones desde puntos estratégicos de Lima. Es también hasta este momento el único que ha admitido de todo el grupo su participación en las operaciones ilícitas. En la audiencia anterior, Fernández Virgües sostuvo que el fiscal Mateo Castañeda, encargado de la investigación, se comunicaba permanentemente con Jorge del Castillo. ¿El fiscal Castañeda también se comunicaba con el señor del Castillo y García? Permanentemente. Durante las diligencias que te entregué. Sí, sí. Y cuando terminaban de comunicarte por teléfono, ¿qué actitud tomaban contigo? Me llevaban, me sacaban de ahí y me llevaban. ¿Cuánto de cierto hay entonces en lo que dice? Hoy el vocal Iván Sequeiros trató por todos los medios de hacerlo caer en contradicciones, en parte como para corroborar las bombas que cada 15 minutos daba durante la audiencia. No sé si se da cuenta usted de lo que contesta. Cuando usted afirma que el señor las otras personas de BTR no sabían, está usted diciendo que estas personas efectivamente, por conocimiento suyo, no tenían conocimiento de estas interceptaciones. ¿Cómo puede afirmar usted eso? Usted estaba detrás de estas personas, estaba pendiente de todo lo que sabían, no sabían. ¿Por qué hace esa afirmación? En ese caso mi respuesta sería lógica. Yo no sé si los demás sabían. Esa es otra cosa. Buscamos insistentemente la versión de los aludidos en la audiencia de hoy, teniendo en cuenta sobre todo las denuncias en torno a la desaparición de información comprometedora para algunos de ellos y que se encontraba en poder de BTR. El general Hidalgo y ministro del Interior se excusó de darnos una declaración señalando que el caso ya estaba debidamente judicializado. Quien sí habló con nosotros fue el congresista Jorge del Castillo, quien dijo lo siguiente sobre las acusaciones de Fernández Virgües. Porque la semana anterior él dijo que era el fiscal Mateo Castañeda el que llamaba por teléfono a Jorge del Castillo, ese dijo, ¿no? Ya. Ahora ya no es Castañeda, ahora dice que hay 2 sujetos ahí vestidos de crema, una cosa así, que iban de parte del Castillo de Río Lejano. En primer lugar, ¿cómo sabías que iban de parte del Castillo o de Río Lejano? Según él, porque se lo mencionaron los oficiales de la policía que estaban ahí. Como si fueran tan tontos, seguramente, ¿no? Esa diligencia fue más o menos hace 2 años y medio, si no me equivoco, en enero del año 2009. Nunca había dicho nada el señor Fernández Virgües en ese sentido, jamás. Hoy día mete el distractivo de decir, había unas personas de parte del Castillo. Estamos preocupados porque usted ve, mi cliente sale raudamente porque tiene temor que por sus casas hay carros sospechosos, se especula por ahí que su teléfono está intervenido igual que el mío, y yo desde acá le exhorto a quien sea, ¿no?, que simplemente lo que estamos haciendo es colaborar con las investigaciones. A puertas del final del gobierno aprista, un juicio parece estar a punto de colocar en una situación complicada a varios de sus pesos pesados. Lo dicho hoy por Fernández Virgües respecto a la actuación de ciertos políticos y altos policías en actividad en este enrevesado caso, también guarda relación con las declaraciones de Giselle Gianotti efectuadas el año pasado respecto a presiones para inculpar a inocentes. La diferencia es que en este caso, tanto Fernández Virgües como Gianotti se encuentran en orillas distintas. El señor Fernández Virgües, a quien no conozco, puede estar mintiendo. Finalmente es un procesado y tiene que enfrentar los cargos que la justicia le imputa. Pero hay un dato que corrobora su testimonio. Y es un dato que tiene que ver con el comportamiento de los medios de comunicación en esta historia. El 9 de enero del año 2009, la revista Caretas publicó que el señor Fernández Virgües, entrecomillado, había declarado exactamente en los términos en que pretendían estos malos policías hacerle firmar una declaración. En ese entrecomillado se decía que mi esposo le había dado dinero para chuponear a Quimper, a Rómulo León Alegría. Y, por supuesto, la
revista no aportaba más prueba que el testimonio de Fernández Virgües. El abogado del señor Fernández Virgües mandó varias cartas a la revista y también al señor Osvaldo Luizar, yo tengo una de estas copias de febrero, señalando que su patrocinado jamás había afirmado tal cosa y que estaban sorprendiendo de manera irresponsable a los medios de comunicación. ¿Por qué la revista Caretas podía publicar un testimonio que jamás existió? Que me explique alguien. ¿Cómo obtuvo una declaración entrecomillada que jamás fue firmada por el señor Fernández Virgües y que obviamente no figura en el expediente? Porque esa declaración ya estaba preparada, como lo ha dicho Fernández Virgües, por el señor Hidalgo y el señor Morán. Y por supuesto la hicieron circular a Caretas y a La Razón. Y eso sirvió para tener meses, y a ustedes les consta, de insultos de revistas y publicaciones peruanas, además de una persecución en el Congreso de la que ya tendrán que dar cuenta algún día. El presidente de la República sabía perfectamente de estos hechos, porque él también tuvo declaraciones difamatorias contra personas inocentes durante todo el mes de enero y febrero del año 2009. Este no es un asunto que sea de poca monta. En el Código Penal existe un delito contra la Administración de Justicia que se llama denuncia calumniosa. No se pueden fabricar pruebas contra personas inocentes. Y esto, por donde se le mire, es denuncia calumniosa en la modalidad de tentativa. Y yo espero que el Ministerio Público haga su trabajo, porque no puede ser que a personas inocentes se les acuse de barbaridades simple y llanamente porque en este canal se denunciaron los petroaudios. Nada más que por eso. Y tarde o temprano va a haber justicia, porque acá estamos siguiendo claramente la pista y yo les estoy dando las pruebas necesarias para determinar quién filtró información falsa a medios de comunicación, que por supuesto jamás se han retractado ni han pedido disculpas, que hacen sistema perfectamente con las declaraciones de este señor. Él ha dicho que ha sido el señor Hidalgo, que hoy además es ministro del Interior y que ha sido premiado por este gobierno. ¿Qué tiene que decir el ministro del Interior? ¿Qué tiene que decir el presidente de la República, que mandó a hacer una comisión investigadora contra esta empresa? Mucho van a tener que decir cuando termine este gobierno, no les quepa la menor duda. Vamos a una pausa y volvemos.